¿Cómo se encuentran? Sí, Aaron, a la orden. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la interrupción. Solo le hacía la interrupción para ver si usted no podía regalarme un poco de su tiempo al final de la clase para poder hablar con Johnny Cabrera también y conmigo y con usted. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nada más interrupción. Para servirles. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bien, jóvenes, les quiero hacer una pregunta. Ustedes ya tienen definido específicamente cuándo es el último día de clase, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Cuándo? Justo este viernes, creo yo. Va, entonces miren pues, conforme el programa, yo no sé, primera vez que me pasa en tantos años de dar clase, y yo creo que es porque me puse a resolver otros temas y pues obviamente y es parte de pues porque estamos para apoyarles, pero me faltaría por lo menos una clase para agotar el curso. El día de hoy vamos a ver el auto para mejor proveer y la sentencia y vamos a entrar a ver los recursos. Pero la próxima clase estaríamos viendo segunda instancia. Y si no segunda instancia, porque yo estoy contactándome con una magistrada, esa es la verdad, que yo quisiera que ella les explique a ustedes los temas más de fondo que os vean. Yo les voy a explicar el procedimiento, cómo es, pero nos quedaría el juicio ejecutivo laboral. Entonces, en el juicio ejecutivo laboral, yo les quisiera rogar para la próxima semana, tal vez podemos reunirnos una tarde, podría ser. ¿Cuándo empiezan ustedes exámenes? El martes 21. Martes 21. ¿Y el próximo examen? Creo que es el jueves 23. Ok, entonces podríamos reunirnos o lunes o viernes, ¿están de acuerdo? Para poder agotar la última clase, que es el juicio ejecutivo laboral. Esa nos llevará 45, 50 minutos. Pero quisiera yo, claro, en la universidad nos han dicho que mientras estén dando las clases, no se suspende, perdón, mientras estén dando los exámenes, no se suspenden las clases, pero quiero pedirles el consentimiento a ustedes. ¿Están de acuerdo que nos reunamos el día lunes a las 2:15 de la tarde, jóvenes, para finalizar el curso? Sí, licenciado. Ok, va a ser virtual, ¿oyeron? Está bien, licenciado. Gracias. Está bien, licenciado. Gracias a ustedes. Bien, ¿alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Bueno, ¿qué es el auto para mejor fallar? ¿Qué es el auto para mejor proveer? De conformidad, y aquí ya nos vamos, por favor, todos al artículo 357, que es específicamente lo que regula el Código de Trabajo. El auto para mejor fallar o el auto para mejor proveer en derecho civil es esa facultad que tiene el juez para que de una u otra manera pueda venir y traer aspectos del proceso o pruebas del proceso o requerir documentos que ellos considere que puedan servir para el proceso. Esto no significa que de una u otra manera constituya plena prueba, pero sí significa que de una u otra manera el juez, por ejemplo, si ustedes mencionan en el juicio que existen documentos que la otra parte tenía que proponer y no los propuso, ¿ya? Ustedes pueden decir, de conformidad con la facultad que la ley le otorga al juzgador, pues obviamente existe el aspecto de la facultad que el juez tiene. Pues esto obviamente muchos lo confunden que es para aceptar nueva prueba, ¿ya? Recordémonos que esto, si ustedes no lo manejan bien, pueden cometer ciertos errores, ¿ya?
como lo expliqué, el juez puede decirle a las partes, ya, que traiga a colación documentos que de una u otra manera él considera que son importantes. Como primer punto, ¿ya? Punto número 1, tal y como lo establece la diapositiva, puede decretarse auto para mejor fallar con el objeto de recibir dentro de aquellos medios de prueba que hubiesen sido ofrecidos oportunamente por las partes, pero que no se hubieran podido recibir dentro del procedimiento ordinario de prueba del juicio. Es decir, si ya pasaron las 3 audiencias como tal, excepcionalmente, pero que de una u otra manera, ya, exista una prueba ofrecida, como por ejemplo, un informe que tienen que enviar el registro mercantil, pero ese informe de una u otra manera no es claro, en auto para mejor fallar, ya, de una u otra manera, el juez puede decir que se amplíe dicho documento, que se tenga por presentado dicho documento. Les quiero poner un ejemplo que es lo más claro que de una u otra manera podemos tener. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Bien, permítame. Aquí están. ¿Dónde están ustedes? Es mala explicación. No sé si logran ver ahí. Sí, licenciado. Licenciado. Este es un auto para mejor fallar en un tema eminentemente de familia, pero lo mismo funciona con derecho de trabajo, porque en derecho de trabajo casi no se emiten los autos para mejor fallar. Pero, por ejemplo, acá, para mejor fallar y dentro de un plazo que no exceda de 15 días, líbrense los oficios respectivos que se rindan, o sea, líbrense los oficios respectivos para que rindan los informes de ambas partes admitidos como medios de prueba y ordenados en resolución de fecha 30 de agosto. Es decir, es lo que les estaba explicando. Si ustedes se dan cuenta, se ofrecieron los medios de prueba correspondientes. No se tuvo la oportunidad de diligenciarse en su momento, o por una u otra razón, por ser humano, el oficial se les pasó por alto, o si de una u otra manera tiene duda el juez. Por ejemplo, les explico este caso. Este caso es de un proceso que yo les comenté que llevo, que es una unión de hecho, en donde una de las partes está abogando que mi cliente es propietario de unas empresas mercantiles. Y vengo yo y le digo al juez que de conformidad con la ley, pues obviamente solicite los informes al registro mercantil, no obstante que yo ya los presenté. Yo presenté certificaciones en donde mi cliente, donde el registro mercantil asegura que mi cliente no es propietario de esas empresas, ¿ya? Entonces, pero el juez, por una u otra razón, a pesar de que es una certificación que yo ya presenté, pero no obstante, yo le solicité que solicite los informes, él al revisar el expediente vio que no están los informes. Entonces está estableciendo que para mejor fallar, y dentro de un plazo que no sea de 15 días, líbrense los oficios que fueron admitidos como medios de prueba. Es decir, ya fueron admitidos, ojo, no han sido diligenciados, porque recuérdense ustedes que el diligenciamiento es una facultad que le corresponde exclusivamente al juez, ¿ya? Y para después él diligenciar los medios de prueba correspondientes, él necesita tener estos informes. Entonces,
el auto para mejor resolver, el auto para mejor fallar, pues obviamente se refiere a que pueden decretarse uno cuando ya fueron admitidos. Y aquí hay una confusión porque algunos jueces, desde mi punto de vista, soslayan el proceso, porque hay algunos jueces que tienen el criterio que puede traer a instancia el juez nueva prueba al juicio distinta a la incorporada por las partes y que el juez estime indispensable para terminar de forma o de formar el marco referencial. Aquí los jueces, cuando me han solicitado nueva prueba a mí, yo les digo, señor juez, usted está variando el proceso. Y me dicen, abogado, lo que pasa es que para que yo me forme un criterio completo, necesito tener este documento. Pero va de la mano porque el documento de una u otra manera tuvo que haberse mencionado para algo, porque el juez no le constan qué documentos son los que va a presentarse dentro del proceso. No sé si me explico. Entonces, el segundo párrafo se utiliza, o el segundo numeral se utiliza muy poco, ya que los jueces, al no ser parte del proceso y al no tener específicamente el conocimiento del juicio como tal, es decir, interioridades, es muy difícil que él traiga a colación nuevas pruebas si él no tiene el conocimiento como tal. Entonces, esto siempre algunos jueces lo han emitido, pero es muy raro. Yo en todos los años de ejercicio profesional lo he visto tal vez unas 2 o 3 veces, que es cuando de una u otra manera le he mencionado a los jueces que no es la facultad, que está violentando el debido proceso y me dicen que no. Entonces, prácticamente este segundo es muy difícil que se dé, pero si ustedes en la carrera ya litigando encuentran que pasa eso, los mismos jueces y de conformidad con el 357, alguien que me lea el 357 de manera despacio, por favor. Artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer. Paremos ahí, Jennifer, leamos esa parte despacio. Tiene facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente. Cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente o ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúa que estime indispensable. Entonces, esta norma, ellos la dejan abierta, dice es que el Código de Trabajo me faculta a mí para traer cualquier medio de prueba. Por eso es que los jueces, incluso ya hay pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad, en donde regulan, sí, es que el juez para poder venir y tomar de una u otra manera el conocimiento total del caso necesita traer a colación eso. Entonces, ojo, yo soy un abogado litigante nada más, ustedes, pero desde mi punto de vista existe variación en el proceso porque los medios de prueba ya fueron diligenciados en su momento procesal oportuno. Y este no es una prueba que de una u otra manera deba traerse en su momento. Claro, el juez lo solicita con base en este artículo. No sé si está claro eso que acabo de explicar. Jóvenes, ¿está claro o los confundí más? Bien. Licenciado, yo sí quisiera que volviera a repetir esa última parte del artículo porque si no me quedó claro, por favor. Sí, no, con mucho gusto, por eso les pregunto. Lo que ustedes van a ver más común en un juicio ordinario laboral es que el juez traiga a colación documentos, por ejemplo, que se propuso o que se ofreció un acuerdo de junta directiva del Seguro Social y se propuso en su momento, pero el juez necesita saber si ese acuerdo de junta directiva está en vigor o está vigente. Como ya fue ofrecido en su momento, el juez solicita a el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que le certifique ese acuerdo. Pero lo hace, ¿por qué? Porque ya fue ofrecido por una de las partes en su momento procesal oportuno.
¿Ya? Sin embargo, el segundo párrafo, que es en donde causa confusión en algunos abogados, es en donde regula que puede decretarse un auto para mejor fallar para traer a instancia del juez nueva prueba del juicio. Esto sí, distinta a la incorporada por las partes y ojo, y que el juez estime indispensable para terminar de formar el marco referencial o su criterio para poder emitir la sentencia. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado 2 veces. El juez solicitaba un documento, y lo tengo tan presente porque se habían presentado todas las pruebas, yo estaba defendiendo al trabajador y de una u otra manera el juez le dice al patrono, patrono, ¿existe algún documento, algo, porque yo estaba reclamando en la institución, alguna sanción, algo que de una u otra manera el trabajador, usted le hizo saber que fue sancionado por algo? Y el patrono dice, sí, señor juez, aquí está. Lo que, y en su momento el patrono no lo presentó. Entonces yo le dije, pues, señor juez, lo que pasa es que usted está aventurándose en el proceso, y se lo era todavía cuando se podía hablar con los jueces, usted porque ahora no se pueden hablar. Usted se está aventurando en el proceso y usted de una u otra manera está diciendo que se traiga un documento que ni nosotros sabíamos y que ni el patrono lo incorporó a sabiendas que él lo sabía. Entonces, ¿por qué lo está pidiendo? Entonces él me dice, lo que pasa, abogado, que cuando el artículo lo regula, cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento de actuación que crean conveniente. Ahí me da la facultad a mí de pedir cualquier documento, pueda o no, o haya o no sido aportado por las partes. La diferencia es que, y esa es la salvedad, compañeros, que las partes no pueden presentar nueva prueba de oficio ni a instancia de parte, pero el juez, cuando la requiera, están obligados a presentarla. Este segundo aspecto es muy difícil de una u otra manera que lo vayan a encontrar, pero por si les pasa en el ejercicio de su profesión, se recuerdan ustedes que puede pasar. No es muy común, pero puede pasar. No sé si quedó claro, Verónica, creo que me preguntó. Claro. Verónica. Sí, licenciado, sí me quedó claro. ¿Seguros, compañeros? Sí, Bien. Esto que está acá no lo digo yo, lo dice el doctor Landelino en su libro, que es lo que acabo de explicar, que obviamente no es permitido a las partes ofrecer prueba, pero si el juez se requiere, pues de una u otra manera sí tienen que presentarla, ¿verdad ustedes? Entonces, es sencillo. La sentencia. ¿Qué es la sentencia para ustedes, jóvenes? es la decisión que toma el juzgado, Lic. ¿Sí? Brinda, Mayari, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Para mí sería un acto conclusivo de la primera instancia. École, así es. Formando una definición, por ya Mayari nos dio una idea. ¿Alguien más? Tal vez dar fin al proceso, licenciado. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre una resolución y sentencia, jóvenes? Licenciado, tal vez la resolución es lo que en sí va a resolver el juez ante los hechos, y la sentencia es lo que va a concluir para poder dar a cada una de las partes lo que piden. Ok. Gracias, Madeline. ¿Alguien más? Bien, ahí es donde yo les digo que debemos de leer un poco de doctrina. En la doctrina hay 2 tipos de resoluciones: resoluciones de trámite y resoluciones que le ponen fin al proceso.
La sentencia es una resolución, pero es una resolución que le pone fin al proceso, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Lo dijo Manjari, lo dijo Marilyn, no sé cómo se pronuncia, disculpe, es el acto conclusivo o es el documento o es la resolución por el cual el juez, después de haber diligenciado las pruebas aportadas en juicio, ¿ya? Toma la decisión, ¿ya? Toma la decisión con base en lo que vimos la semana pasada, ¿ya? En la apreciación de la prueba en conciencia y emite la sentencia que en derecho, desde el punto de vista de él, corresponde, ¿ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? No, Rick. Bien. Entonces entramos a ver la forma y contenido de las sentencias. Esto es un poco de doctrina. Alguien que se vaya, por favor, alguien que me lea el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Y vamos despacio. Artículo 147. Redacción. Las sentencias se redactarán expresando, inciso A, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso, de las personas que los hubieren representado, y el nombre de los abogados de cada parte. Inciso B, clases y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Inciso C, se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. Jennifer, perdone que le interrumpa para no explicarlo dos veces. Vamos a... Disculpe. No sé si logran ver lo que le estoy proyectando ahí. Sí, licenciado. Sí. Okay. Vamos de la mano, perdone yo. Comencemos leyendo el inciso A. Inciso A, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes. Okay. En su caso, en su caso, de las personas que los hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. Ok, paremos ahí, por favor. Si ustedes se dan cuenta, clase y tipo de proceso. Acá se tiene, esta es una sentencia en contra del IC de un caso que obviamente yo llevé. Entonces aquí estamos hablando que se tiene la vista para dictar sentencia promovido por, aquí está la parte, en contra del IX. El actor de datos de identificación conocidos, el IX compareció por medio de sus representantes tal y tal. Continuemos, por favor. Entonces aquí se cumple, si se dan cuenta, el inciso A, en esto de aquí. ¿Llevan conmigo la secuencia? Sí, sí, sí. Ok. Sigamos, por favor. Inciso B, clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Va, ahí paremos. Clase y tipo de proceso y objeto sobre el que versó. El presente proceso es de conocimiento, es decir, ¿por qué? Porque es un juicio ordinario laboral, es un juicio de conocimiento. ¿Se recuerdan de eso? Se tramita en la vía ordinaria y tiene por objeto, este es el objeto, establecer la existencia de la relación laboral entre las partes y si el actor tiene derecho al pago de las prestaciones laborales. ¿Se recuerdan ustedes que cuando expliqué las demandas o las pretensiones que pueden ser simples o acumulativas o simples o varias? ¿Se recuerdan ustedes? Entonces aquí no es simple porque aquí estamos pidiendo tres cosas. Uno, que el juez declare la relación laboral y una vez declarada la relación laboral, que obviamente declare el despido injustificado. Y dos, bueno, tres, el pago de las prestaciones que no le pagaron por haber existido una simulación laboral
4, la indemnización que el derecho corresponde, y 5, los daños y perjuicios. No sé si van conmigo. Sí, licenciado. Ok, Sí, licenciado. perfecto. Continuamos, por favor. Inciso C. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda. Aquí Su está. contestación ¿Ah? de Sí, demanda. perdón, continúo. Su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. Ok. La demanda, resúmenes. Aquí es todo lo que obviamente yo llevo varios casos de personas que trabajaron en la junta directiva del IX. Entonces yo aquí hago bueno, ellos aquí hacen una relación sencilla, ¿verdad? Ustedes de la demanda, de la contestación de demanda. Obviamente el IX ya presentó su contestación de demanda en sentido negativo. Y los hechos, si vemos las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieran sujetado a prueba, hechos sujetos a prueba. Establecer si existió relación laboral o relación de naturaleza laboral entre las partes. B, en su caso determinar la causa que originó la finalización. C, comprobar si el actor le asiste el derecho al pago de las prestaciones. ¿Se dan cuenta? Sí, dígame. Pero, por ejemplo, yo he visto algunos casos donde Dígame. una institución hacen el despido a través de un acuerdo. A la hora de la demanda para la reinstalación, ¿es necesario atacar, digamos, el acuerdo o es innecesario? Como eso es lo que generó, digamos, el despido, o es innecesario. ¿Otra vez, Vinicio? Perdón. Me he dado cuenta, yo he visto algunos casos donde a través de un acuerdo se hace el despido, digamos, por ejemplo, que fuera el IX a través de la institución de ellos, hacen un acuerdo por medio del cual hacen el despido, digamos, injustificado. A la hora de la demanda de la reinstalación, ¿es necesario dejar sin efecto, o sea, solicitarle al juzgador que deje sin efecto ese acuerdo, o simplemente se hace la demanda para que quede sin efecto el acuerdo? Ojo, aquí hay un tema muy importante que si a ustedes les pareció cómo les di la clase, y pues si ustedes consideran el próximo semestre, si Dios nos da la vida, eso es derecho colectivo, Vinicio. Aquí estamos hablando y le explico rápidamente a usted y compañeros. ¿Por qué? Porque en derecho colectivo no es sí es un proceso, pero no es un juicio ordinario laboral, porque ahí estamos hablando que es un incidente de reinstalación. En una reinstalación, usted no pretenda que le paguen o que el juez, de una u otra manera, logre evidenciar a través de un juicio de conocimiento que existió un despido injustificado. ¿Por qué? Y nos vamos rápidamente, solo para aclarar la pregunta de Luis, de Vinicio, perdón. Alguien que me lea, o Vinicio tiene su código de trabajo a la mano. Sí, Léame el artículo 380, por favor. Artículo 380. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha plantado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o no se hubieran adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por juez que tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgare sobre la justicia o injusticia del despido. Ahí paremos. Sí. Es decir, ahí paremos. Y el artículo anterior se refiere a que una vez planteado el conflicto colectivo, o sea, se entenderá por planteado el conflicto y no puede existir represalia. Entonces, lo que quiero dejarles claro, compañeros, Vinicio y compañeros, es que una reinstalación no es un juicio ordinario laboral. Una reinstalación se plantea dentro de un conflicto colectivo. Eso, o sea, aquí estamos para aprender, solo que les voy a iniciar, esto es objeto de materia eminentemente colectiva, pero ¿dónde está? Bueno, lo que pasa es que aquí está el nombre de mi cliente.
pero al final permítame, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a... Ahí está. ¿Se logra ver lo que estoy proyectando? Sí, Lick. Ahorita ya no. Ok. ¿Se logra ver ahí lo que estoy proyectando? No. No, No, Lick. licenciado. ¿Ahí sí? Sí. Ok. No sé si logran ver ahí que hasta arriba ya por lo menos tapé el nombre. Denuncia de reinstalación nueva. Y es conflicto colectivo. O sea, es una denuncia, pero es un incidente de reinstalación. Y los incidentes, Vinicio y compañeros, ¿qué clases de incidentes existen? Jóvenes de hecho y de derecho, ¿se recuerdan? El incidente de hecho es el que se tiene que probar. Y un incidente de derecho es aquel que no se tiene que probar. Entonces aquí el juez, dentro del conflicto colectivo, va a decir, bueno, entonces aquí no tengo ninguna autorización judicial. Entonces, como no tengo ninguna autorización judicial, sí, efectivamente, él despidió sin tener la autorización. Entonces, manda a que se reinstale. Pero, para ejemplos de la cátedra, compañeros, son dos temas eminentemente distintos. Uno es juicio ordinario laboral y el otro es juicio colectivo. No sé si me doy a entender o los confundí más. Sí, Lick, yo sí entendí. Ok, compañeros, ¿está claro? Sí, licenciado. Ok, dígame, Manjari, perdón. Licenciado, aquí usted hablaba de que se trataba también en la misma sentencia la reconvención que en este caso dio el ICS. Pero mi duda es que usted nos había mencionado anteriormente que en el proceso, cuando había una reconvención, se pausaba el proceso principal y se resolvía primero la reconvención. Entonces mi duda aquí es por qué se está tratando en la sentencia o si entendí mal yo el proceso. Sí, tal vez no lo expliqué bien o no me di a entender bien. Se pausa el proceso solo en el diligenciamiento del mismo como tal. No, o sea, se emiten entre la sentencia las dos situaciones como tal. Es decir, uno, cuando llegan a ustedes, se recordarán ustedes que llegan y lo demandan. Su actitud procesal va a ser contrademandar, perdón, en sentido negativo y contrademandar. Pero después de eso, obviamente, se reciben las pruebas en la siguiente audiencia. Pues ahí ya se equipara el juicio como tal. Pero se da el diligenciamiento de las pruebas y el juez, en su momento de emitir la sentencia, emite la sentencia por todo. No sé si me explico, Manjari. Entonces, se diligencia en procesos apartes, pero la sentencia siempre se hace con el mismo juez. Así es, así es. ¿Está claro? Sí, licenciado. Ok. Por ejemplo, aquí continuamos, por favor. La prueba aportada. Pruebas aportadas. Aquí están yo aquí con mi cliente presenté 150, me parece, 160 medios de prueba. ¿Ya? La confesión judicial, ojo, por informe, presunciones, y aquí continuemos, por favor, con el inciso D. ¿Quién estaba leyendo? Yo, licenciado. Inciso D. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles de los hechos sujetados a discusión se estiman probados. Se expondrán. Paremos ahí. Las consideraciones, cuando ustedes escuchen consideraciones, son los considerandos. Y aquí el juez, mira, emite todos los considerandos correspondientes. ¿Ve?
Aquí él está haciendo su análisis correspondiente. Bien. La confesión judicial es muy importante porque aquí dice mismos reforzados por las respuestas brindadas por el actor en las cuestiones 2, 3, 6, 8 y 9. Diligencia en la cual se le otorga valor probatorio por haber sido realizada en forma que nadie considera que tal y como lo expuso el actor, se pretendió dar a la relación de trabajo una naturaleza distinta, pretendiendo encuadrar la relación en un contrato de naturaleza administrativa. Y el juez aquí me declara la relación laboral. La juzgadora arriba a la conclusión de que sí existió relación laboral. Y obviamente, por lo tanto, me declara todas las pretensiones. No sé, leamos por favor el E. Inciso E. La parte resolutiva que contendrán decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Ahí está. Este es el caso que yo les decía que me declaró con lugar parcialmente la demanda. Me declaró la indemnización, aguinaldo, bonificación, salarios. Y me dijo que no en cuanto a los bonos del pacto colectivo. Pero si ustedes se dan cuenta, es una sentencia de 20 páginas, 10 hojas. No sé si tienen alguna duda. O sea, la sentencia es clara. La sentencia, como ustedes la pueden ver, es clara y de una u otra manera evidencia todos los aspectos que establece la ley del organismo judicial. ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar? Dígame Vinicio y luego Joseph. Sí, compañeros. Lick, disculpe, en la parte del inciso E donde dice que se expondrán las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? En la parte del inciso D, en donde dice que asimismo se expondrán las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, ¿a qué se refiere? Disculpe, Lick. Es lo que mencioné, lo que enseñé, doctrinas. Ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en donde existe ya claro que es una relación laboral o que es una asignación laboral. Y los principios, ¿se recuerdan ustedes cuando les dije que ustedes tienen, porque sí es imperativo, si ustedes pretenden ejercer derecho del trabajo, ustedes tienen que manejar los principios del derecho del trabajo? ¿A qué principio se refiere hoy? Principio de realismo y objetividad. Esos son los dos principios torales que se manejan en el derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque no obstante, no importa lo que usted firmó, existe principio de realismo. Si usted firmó un contrato, pero si usted está sometido a una relación laboral, no importa que su contrato diga que es servicios profesionales, es una relación laboral. A eso se refiere. Gracias, Lick. Y esos van dentro de los considerandos, van así para... Sí, yo lo mencioné. O sea, obviamente se mencionan. Ahí lo mencioné, ahí lo leí. Con base en el principio de realismo, el cual regula tal y tal, se evidenció que dentro del presente proceso existe tal y tal. Entonces, los jueces van viendo ese tema. Les voy a poner, no sé si tengo otro caso. Permítame. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dónde está? ¿Alguna otra duda? No, Lick. Bien. Tengo otros modelos aquí, algo anteriores. Es que les quise traer a colación el más reciente, pero no lo logro encontrar. Bien. Bien. ¿Quedó claro lo que es la sentencia, jóvenes? Esto es lo que está acá. Para, si quieren profundizar más en la sentencia, les recomiendo que lean doctrina. La doctrina como tal
les va a ayudar a fortalecer sus conocimientos y ver cuál es el origen de las sentencias como tal. Aquí recordémonos que solo les doy, pues obviamente, lo indispensable. Lo que está acá, los requisitos generales, son los que ya leyó la compañera: la designación del juez, su contenido, la cita. Entonces, todo eso ya lo vimos leyendo. Por eso es que preferí ponerles primero el ejemplo, para ya, obviamente, ver ese tema. Los resultados, los considerandos y el fallo propiamente dicho, que es declara con lugar o sin lugar. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Claridad, precisión y congruencia. A eso se refiere Joseph. Congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia, Joseph? Que se resuelva conforme lo pedí. Así es. Que se debe resolver. Que si yo pedí que me declaren A, B y C, el juez tiene que declarar A, B y C. Por eso la importancia de los principios. ¿Ya? Y acá es lo que les decía, que solo puede darse en derecho colectivo. Congruencia en derecho individual de trabajo no puede darse ultra petit, es decir, no puede venir y el juez dar más de lo que se está pidiendo. En derecho individual de trabajo no se puede. Dígame, Benicio. Por ejemplo, si una de las peticiones es la reinstalación, pagos de salarios caídos y costas judiciales, ¿podría el juez resolver todo lo solicitado más rechazar las costas judiciales, por así decirlo? Es que usted sigue en derecho colectivo y son dos procedimientos distintos de inicio, porque, vuelvo y repito, si es una reinstalación, no es un juicio ordinario laboral. ¿Qué es un juicio ordinario laboral, Vinicio? Fíjese, Lee, que yo porque tuve la oportunidad de estar procurando un caso en una institución que se ventiló por esa vía. El abogado solicitó, digamos, la reinstalación. Por un juicio ordinario laboral. Sí, individual. Y no estaba emplazado. No estaba emplazada la institución. No, mire, yo no, bueno, respeto eso, ¿verdad? Pero no, de hecho, las reinstalaciones se dan específicamente. ¿Cuáles son los procesos de reinstalación? Los procesos de reinstalación, obviamente, son los que maneja el código, pero reinstalación estamos hablando. Lo que se tuvo que haber mencionado, que es algo que se está promoviendo en Guatemala, que no ha caminado, es la readmisión, porque recordémonos que la reinstalación es claro, y el Código de Trabajo regula cuándo se va a la reinstalación. Cuando esté emplazada la institución, cuando sean dirigentes sindicales, cuando gocen de la movilidad, las madres o las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y eso se va por un incidente de derecho. Yo supe de un caso en el Progreso Guastatoya que se fueron por reinstalación, pero fue enmendada la plana en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque no se tuvo que haber dado un juicio ordinario laboral de reinstalación. Claro, en la viña o en el litigio pasan muchas cosas, pero Vinicio, yo desconozco el caso que usted me está mencionando, pero como regla general es, la reinstalación se da por un incidente, porque en Guatemala no hay doctrina aún que regule una reinstalación, porque si no, el patrono no tiene la libertad de venir y exponer, y no es que yo sea patronalista, sino con base en el derecho de industria y comercio. O sea, si Vinicio me despide a mí, yo no puedo llegar al juzgado a decir yo quiero de verdad seguir trabajando y a la fuerza yo voy a trabajar en la empresa de Vinicio. Si no son esos 5 aspectos, no, o sea, y si no me pagan la indemnización, al final el juez va a ordenar que me paguen la indemnización. Pero una reinstalación por norma general se va por un incidente. Hay que ver qué preceptos son, hay que ver si es de una municipalidad, hay que ver de muchos aspectos, pero fíjese, Lee, que es una demanda de reinstalación, pero es contra el Ministerio Público. De hecho, ya hay sentencia y la sentencia dio lugar. El colectivo lo regula. Ajá, entonces ahorita en la fase en la que va es la impugnación. Sí, pero ese es el pacto colectivo. Volvemos a lo mismo, es derecho colectivo del trabajo. Yo he visto el pacto del Ministerio Público. Es una demanda de reinstalación, pero es derecho colectivo.
no es derecho individual. No sé si me explico. Sí, Lick, perdone, sí, ya. No, perdón, estamos para apoyarnos. Pero eso es, yo he visto el pacto del Ministerio Público, dice, puede ordenarse la reinstalación, pero la reinstalación se presenta de manera personal, pero se presenta dentro de un conflicto colectivo. No sé si vieron o vio el memorial que les puse, donde dice conflicto colectivo tal y tal, y dice denuncia de reinstalación. De hecho, mi cliente se lo presenté hace 2 años, y a mi cliente ya la semana pasada, el día viernes, fuimos al juzgado para que llenara el oficio que da, que me imagino que lo de usted está en segunda instancia, ¿verdad? Sí, Lick, estábamos esperando la vista. Ahí está. Entonces, en la vista, el juez va a ordenar, los magistrados van a confirmar la resolución, y tal vez ya no estemos en el semestre, pero se recordará usted de mis palabras, va a regresar el expediente al juzgado, el juzgado los va a citar a ustedes para que se presenten al juzgado dentro de los 5 días posteriores de haber recibido el memorial, la resolución, para coordinar la reinstalación, pero es dentro de un conflicto colectivo, no es juicio, no es derecho individual del trabajo. El mensaje que le quiero dar, Vinicio, es que no es derecho individual del trabajo, sino es derecho colectivo. No sé si me explico. Sí, Lick, ya entendí. ¿Seguro? Sí, es prácticamente como se ha presentado, digamos, dentro del marco, por así decirlo, la norma es de derecho colectivo, porque si fuera, digamos, de individual o de otra tramitación, por así decirlo, se manejaría de otra vía normal. Un juicio ordinario. Lo que pudo haber pasado acá, y desconozco el caso, es que no siguieron el procedimiento que establece el pacto colectivo. Y como no se sigue el procedimiento, con justa causa, él puede presentar su reinstalación. Y si ya se la dieron, porque está en segunda instancia, analicemos el caso, es un incidente de derecho. Porque si no siguieron el procedimiento o les abrieron a prueba a ustedes. No, la verdad es que no. ¿Solo tuvieron ustedes primera audiencia de manera personal? Sí, y también hubo confesión judicial. Ok. Sería interesante que ver el caso, porque hay que ver cómo regula, porque si usted me dice confesión judicial, son procedimientos de juicio ordinario laboral. Entonces, como cada caso es distinto a usted, pero lo que sí le sé decir yo es que en mis 22 años que hago en esto, un caso he visto de reinstalación de una municipalidad al Progreso, pero el resto se da por derecho colectivo. Hay que ver el caso. O sea, hay que ver, pues, porque no sé si estaba emplazada, pero no se tuvo que haber ido por un juicio ordinario, porque ahí es donde se empiezan a desvirtuar los procesos. Pero desconozco eso. Hasta hace unos meses se determinó que emplazaron al Ministerio Público, creo que el sindicato, pero de momento cuando se presentó la demanda en mayo del año pasado, no estaba emplazado el Ministerio Público. ¿Y por qué pidieron ustedes la reinstalación? ¿Cuál fue el fondo? Por despido injustificado, porque el Ministerio Público estaba aduciendo que era personal de confianza, pero no encuadraba en esa acción. Ok. ¿Y si hubo contestación de demanda y todo? Sí, negativa, obviamente, del Ministerio Público. ¿Y hubo confesión judicial? ¿Hubo diligenciamiento de pruebas? Sí. ¿Se emitió la sentencia? Sí. Y ahí el juez declaró la reinstalación. Con lugar. Vea si la denominación es reinstalación o readmisión. Reinstalación. Está interesante ese caso. No puedo opinar por algo que no conozco, pero recordemos que el protocolo de San Salvador regula específicamente, se recuerdan que se los consigné aquel día, el protocolo de San Salvador regula que si no le pagan la indemnización, se va específicamente a una readmisión, pero sería de ver el caso, ¿verdad, Vinicio? Porque aquí estamos para aprender todos, pero regularmente la reinstalación. Para fines académicos, si usted gustaría, pues se lo podría mandar yo, solo que es bien largo desde la primera, desde la demanda. Con mucho gusto. Por correo, para que usted lo viera, ¿verdad? Porque quizás, como usted dice, es criterio tal vez de cada profesional, pero fue lo que yo tuve la oportunidad de procurar y estar incluso en las audiencias y confesión judicial. Está interesante, está interesante. Si usted pues lo envía y si no tiene problema, Lick, para fines académicos, si le tapamos los nombres y aquí mismo lo podemos compartir
porque todos los días se aprende algo nuevo. Eso es lo bonito de estar interactuando, tanto en las clases como el catedrático, porque recordémonos que nadie tiene la verdad absoluta y se respeta el criterio del profesional. No lo conozco, pues, y no puedo hablar por algo que no conozco ni un proceso. Eso es faltarle el respeto a él y jamás lo voy a hacer yo, ni a él, ni a ustedes, pues, ni a ningún ser humano. Pero hay que ver en qué norma lo encuadró a él o si se fue por un juicio ordinario laboral. Si usted lo considera, lo podría compartir y ahí lo vemos, ¿eh? Está bien, Lick. Si quieres se lo comparto más tardecito para la próxima clase que lo podamos. Sí, con mucho gusto. Está interesante el caso. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. ¿Qué son los recursos? Bueno, ¿quedó claro lo que acabamos de hablar? Disculpe, ¿cuáles eran las clases de sentencia? No sé. Las sentencias. Eso es doctrina. Lo que pasa es que vean, jóvenes, tal vez yo sueno muy regañón y no es mi intención, pero yo les he dicho que ustedes lean, y esto lo encuentran en los libros, las clases de sentencias doctrinarias, absolutoria, condenatoria, total, parcial, contradictoria y con reserva. La absolutoria, ¿cuál es, Joseph? Cuando lo absolven de todo. La condenatoria, pues obviamente, cuando lo condenen. Total, cuando le declaran todo. El ejemplo que yo les puse es una parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera no le dan todo. La contradictoria, si en Guatemala no se da, es la que se pronuncia en un proceso en el que ha habido contradicción, es decir, el principio contradictor. Y la sentencia con reserva es la que absuelve o condena al demandado, reservando los derechos del actor del propio demandado, respectivamente, para que los insiste en juicio diverso. Eso se da más que todo en derecho civil, pero en derecho laboral nunca lo hemos visto, o por lo menos yo no lo sé. He visto en todos los procesos que lleva. La constitutiva, la complementaria, la provisional. Ojo, esto es doctrina. Si vemos en la práctica guatemalteca, las únicas que se dan, absolutoria, condenatoria, total o parcial. Las únicas 4 que se dan. Esto es doctrina, porque no se puede emitir una sentencia provisional. ¿Por qué creen ustedes que no se puede emitir una sentencia provisional, jóvenes? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya se da, porque hay segunda instancia, ¿no? O sea, porque la de primera instancia tiene cosa juzgada formal y se vuelve material hasta... Sí, la provisional se refiere a que no se puede emitir una sentencia provisional porque en Guatemala la legislación no lo permite. Se emiten las sentencias porque se emiten. No sé si me explico. O sea, es una sentencia final. No se puede venir y modificar una sentencia. La única resolución que algunos legisladores han establecido es que el amparo provisional es una sentencia provisional. No, porque solo es una resolución, es una acción constitucional que se emite provisionalmente, que incluso puede ser apelada, pero no es una sentencia como tal, porque no reúne los requisitos que establece el 147 de la ley de orden judicial. Y la confesión, esta sí está en el Código de Trabajo, la sentencia por rebeldía, la que regula específicamente que no se presentó, la de confesión ficta cuando no se presentó la confesión judicial, en sentido negativo o sentido afirmativo, la común, y cuáles son los efectos de la sentencia, obviamente, ¿ya? Producir cosa juzgada. Y la prescripción de la sentencia, obviamente, ¿ya? Que es la forma de librarse de una obligación conforme el tiempo. En derecho de trabajo, recordémonos que no opera la prescripción como tal. ¿Por qué? Porque existe el principio de... ¿Qué principio existe? Impulso de oficio. Procesal de oficio. Si la sentencia no es acatada por la parte vencida en juicio, el juez, y si está firme, si no hay segunda instancia, el juez inicia lo que se denomina el juicio ordinario laboral. ¿Está claro?
¿Qué es un recurso, jóvenes? A ver, jóvenes. Bien, los recursos son las medidas o son los medios de impugnación que la parte vencida en juicio puede utilizar para defender su derecho. Esta es una definición que se dio hace muchos años, pero no necesariamente la parte vencida en juicio. ¿Por qué? Porque en el caso que yo les dije me dieron una sentencia parcial. ¿Y ustedes creen que yo apelé? Claro, apelé. Porque a mi cliente le están negando casi 350,000, 400,000 quetzales de esos bonos. Entonces le afecta a mi cliente. Entonces, los recursos obviamente son los medios de impugnación que la parte que se considere afectada por la sentencia puede utilizar para que sea, ojo, revisada por un tribunal de segunda instancia. ¿Alguien tiene su código, su constitución a la mano? Alguien que me dé el artículo 211 de la Constitución, por favor. Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Así es, en ningún proceso puede haber más de 2 instancias. Y es una pregunta de doctrina. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre remedio y recurso procesal? No, Lick. ¿Lo han escuchado? Doctrinariamente, remedio procesal es el memorial o es el medio de impugnación que se presenta y resuelve la misma autoridad en la que se presenta. Recurso procesal es el medio de impugnación que se presenta ante la autoridad que emitió la resolución, pero esta la eleva a una segunda instancia. Entonces, de conformidad con lo que estamos viendo, ya, y todos nos vamos, por favor, al artículo 365. Dentro del Código de Trabajo existen estos 6 recursos que, si nos vamos a la doctrina, la revocatoria, la nulidad, la aclaración y la ampliación son remedios procesales. ¿Por qué creen ustedes que son remedios procesales? ¿Por qué no se elevan a segunda instancia? Porque lo resuelve la misma autoridad que va a conocer, ¿no? Así es, Joseph, y así es Pablo. ¿Por qué? Porque no se elevan a segunda instancia. Y la apelación, obviamente, se eleva ante una sala jurisdiccional. Yo les quiero rogar, por favor, que para el día miércoles ustedes puedan leer. Vamos a leerlos del artículo 365 a todo el artículo 365. Vayan marcando, porque ahí está claro el recurso de revocatoria, el recurso de nulidad, el recurso de apelación, aclaración y ampliación, y obviamente los procesos como tal. Si hablamos específicamente, esto es pura doctrina, ¿ya? Esto es pura doctrina y es una definición que les mencionaba. Cabanelas decía que es el medio por el cual alguien que se considera afectado o perjudicado por una resolución puede acudir ante un órgano jurisdiccional o ante un tribunal, ¿ya? Clasificación, que es lo que mencionaba. Recursos que caben contra las resoluciones no definitivas y contra las que caben contra las definitivas. Y aquí es en donde inicia el proceso. Recursos contra resoluciones no definitivas. Revocatoria es cuando de una u otra manera, alguien que me lea el primer párrafo del artículo 365, por favor. Yolik. Sí.
Contra las resoluciones que no sean definitivas procederá el recurso revocatorio. Este deberá interponerse en el momento de la resolución. Si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución, cuando éste hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Ok. Entonces, ahí de una u otra manera, vayámonos, por favor. ¿Tienen su Código Procesal Civil y Mercantil en la mano? Sí. Alguien que lea el recurso, el artículo 598, por favor. Lo tengo, Lick. Artículo 598. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Ok. Si ustedes se dan cuenta, este regula el proceso porque dice de oficio, este no. Pero ¿en dónde se va a aplicar supletoriamente el artículo? Dígame, Erika. Buenas tardes, licenciado, perdone. ¿El artículo 598 de qué ley es, perdone? Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, muy amable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 326 del Código de Trabajo regula que una vez no contraríe los procedimientos del Código de Enjuiciamiento Civil, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código de Trabajo regula que contra las resoluciones que no sean definitivas procede recurso de revocatoria. Y este regula dos aspectos. Uno, que se va a interponer en el momento que se emita la resolución. Y dos, dentro de las 24 horas de notificar la resolución cuando este hubiera sido dictado por el tribunal sin la presencia de las partes. Pero no establece en qué tiempo lo va a resolver, o sí, no. Entonces ahí nos vamos al artículo 599. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 599. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Ahí estamos. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el plazo para esto? 24 por 24. Tienen que ir haciendo ustedes una integración de normas. Aquí es donde se recuerdan lo que les he dicho, que ustedes deben de conocer muy bien el Código Procesal Civil y Mercantil, porque hay aspectos y hay procedimientos que no lo regula el Código de Trabajo y se tienen que ir al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, licenciado. ¿Seguros? Sí, Lick. Bueno. Ahí está. Aquí está. Se presenta ante el propio juez. ¿Y cuándo se va a la revocatoria? Por ejemplo, algo tan sencillo, cuando desde el punto de vista el juez acepta la representación de alguna de las partes y la otra parte no está de acuerdo, entonces presenta su recurso de revocatoria. Hay quienes lo presentan solo por fastidiar, para atrasar el proceso, pensando que un recurso de revocatoria obviamente va a atrasar eso, entonces, pero no. Dígame, Pablo. Licenciado, solo para que me quede claro, disculpe, dentro de las 24 horas se puede interponer la revocación, ¿verdad? Son dos aspectos, Pablo. Y después la misma revocatoria se va a resolver dentro de las 24 horas siguientes. Sí, pero son dos aspectos. Bueno. El primero, deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma fue dictada durante una audiencia o diligencia, y 24 horas de notificar una resolución cuando hubiera sido dictada por el tribunal. Si usted está en la audiencia y usted considera que se le está afectando un derecho, es el momento, después de haber emitido la resolución, de que usted le imponga. Usted no puede venir y decir, como me hizo una buena pregunta, porque alguien que empezaba a litigar me lo llevé a los tribunales. Entonces, yo estaba litigando y el juez dice solo pueden estar las dos partes. Entonces yo lo que quería es que ella aprendiera, porque era una ama.
y le dije, mire, pase usted. Y llevó muy bien la audiencia y me dice, mire, vamos a presentar recurso de revocatoria ahorita porque, pues si eso se presenta ahorita, le dije. No, me dice, porque tenemos 24 horas. No, le dije. Perdimos esa oportunidad, pues, pero yo, la verdad, o sea, lo ganamos, gracias a Dios, pero ella tenía la creencia que lo podía presentar en ese momento o 24 horas después. Si uno está en audiencia, se debe presentar en el mismo momento, porque ya no hay otro espacio, a menos de que la resolución que se emita sea emitida sin la presencia de las partes. Entonces, ahí tenemos 24 horas. Entonces, son esos dos preceptos, Pablo, que no lo confundan, ¿no? Y sí, para la resolución tenemos 24 horas. Por eso es 24 por 24. ¿Está claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna duda? Ojo, hay un tema muy importante. Esto se me está yendo. Hay abogados, ustedes van a encontrar en la calle, aunque no lo crean, porque a mí me han rechazado sin lugar, o me han rechazado varios recursos de revocatoria sin lugar. Y algunos piensan que si lo declaran sin lugar todavía pueden presentar la apelación. No, eso no es así, porque no hay una norma que regule eso. Entonces, al final, al final no es lo mismo que un recurso de nulidad. El recurso de nulidad, sí, la propia ley del organismo judicial, y ahí ya lo vamos a ver en su momento, nos abre la puerta para que nosotros presentemos, obviamente, y el propio Código de Trabajo, una propia apelación, pero son dos aspectos eminentemente distintos, ¿ya? Recurso de nulidad. Recordémonos qué es el recurso de nulidad. Y a ustedes, porque les gustan las definiciones, Leguizamón regulaba que es un medio de impugnación por virtud del cual se persigue que un tribunal jerárquicamente superior invalide la resolución judicial acatada. Eso obviamente es en forma o conforme a la doctrina, ¿ya? Acá, el recurso de nulidad, leamos el segundo párrafo, por favor, el 365. Les pedí que lo leyeran, pero mejor ya vamos avanzando. ¿Alguien me lo lea, por favor? Yo lo tengo a la vista, Lic. Por favor. Podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley. Cuando no sea procedente el recurso de apelación, el recurso de nulidad se interpondrá dentro de un tercer día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación de los casos. Ahí no hay continuos. Si se dan cuenta, aquí el procedimiento cambia. ¿Por qué? Porque no es como la revocatoria, que uno tiene solo esa oportunidad procesal para presentarlo. Acá no, acá está claro y establece que puede presentarse dentro del tercer día, ya, de que se hubiera verificado durante la audiencia o diligencia, y a partir de la notificación en los demás casos. Es decir, si estamos en la audiencia, finaliza y tenemos 3 días para presentar el recurso de nulidad. Y si nos notifican hoy, a partir de mañana tenemos 3 días, ¿ya? Y el recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. Por eso se dan cuenta que ustedes existen recurso de nulidad por infracción al procedimiento y por violación a la ley, ¿ya? Y el tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando a oír por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las 24 horas. Es decir, el plazo acá es 3, 24 por 24. Eso para que se les vaya a ustedes quedando. Y de una u otra manera, regula acá, y esto lo estamos acá, los motivos por los que se interpone el recurso de nulidad son la infracción a la ley, derivado de lo que he explicado siempre a esos actos que no hayan observado regularmente, y derivado de haberse vulnerado el debido procedimiento para que las actuaciones procesales regulen la legislación de la materia, ¿ya? Y de una u otra manera, ya lo hemos establecido que se tienen 3 días, pero son 3 días a partir del día siguiente, ¿ya? No desde el momento, porque esto la propia Corte de Constitucionalidad lo ha mencionado. Eso está, pues claro, ¿verdad? No hay, por ejemplo, infracción a la ley, que se hayan saltado específicamente un procedimiento que regula el Código de Trabajo, que no le hayan aceptado a usted específicamente una prueba. Esos son los procedimientos de infracción a la ley. No sé si está claro eso.
o vicios en el procedimiento como tal, y ahí sí nos vamos, por favor, a ya alguien que me lea el último párrafo del artículo 365, por favor. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando a oír por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de las 24 horas siguientes bajo la estricta responsabilidad del juez. Cuando se declare sin lugar al recurso, se impondrá al litigante que lo interpuso una multa de 5,500 quetzales. Pero ojo, vean esto. Contra la resolución que resuelve el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe recurso de apelación que deberá interponerse entre las 24 horas de su notificación y ser resuelto entre los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva. El recurso de nulidad sí abre la puerta para un recurso de apelación. La revocatoria no. Eso lo tenemos que tener claro. Y el recurso de apelación, obviamente, es el procedimiento que ya regula el artículo 367 que vamos a ver este miércoles que viene, ¿bien? ¿Me siguen, jóvenes? Sí, Lic. Ok. Sí, licenciado. Recurso de aclaración y ampliación, que debe de interponerse dentro de 24 horas de notificado. Vean cómo cambia la palabra. De notificado el fallo. No regula la resolución, sino es el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. Y la ampliación se pedirá si se omite resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Principio de congruencia. Yo he presentado, por ejemplo, recursos de aclaración porque recordémonos que en los tribunales correspondientes es un hecho notorio que lo que resuelve, obviamente, son seres humanos, pues, sabe o me van a decir ustedes, pero así es. Entonces, hay veces que no miran los aspectos y, por ejemplo, a mí me han notificado ya unas 3, 4 sentencias en donde dice declara con diagonal sin lugar. La sentencia, el proceso presentado por tal y tal, en consecuencia, se le condena al patrono, al expatrono. Entonces, yo ya sé que es con lugar, pero para efectos de que la otra parte no vaya a establecer alguna situación, yo presento un recurso de aclaración y le digo, señor juez, agradezco que usted me haya emitido la sentencia y conforme el cuerpo de la misma se evidencia que de una u otra manera es con lugar. Sin embargo, solicito se aclare el primer párrafo de la parte resolutiva ya que regula con diagonal sin lugar. Ya, entonces, disculpe abogado, ¿va? O sea, de igual manera nunca resuelven el recurso de aclaración, sino de oficio resuelven, porque no quieren que de una u otra manera ellos verse que emitieron mala sentencia. Y el de ampliación es porque omitieron la presentación de varios puntos que fueron pedidos. Si se pidió indemnización, bono 14, aguinaldo, daños y perjuicios, indemnización, y solo emiten la indemnización y no bono 14, se amplía para efectos de que se pronuncie el juez sobre esas prestaciones irrenunciables dejadas de percibir. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciado. Bien, para que vayan a estirarse un poquito, a tomar agua. Dígame, Johnny. Licenciado, buenas tardes. Solo, perdone, ya no es con respecto a la clase del día de hoy, todo muy claro. Solo con respecto al caso de Yarol, no sé si nos podría regalar 2 minutos. Sí, ya me habló Yarol. Sí, es que fue error, sí, prácticamente fue error mío, pero ya no podía bajar el trabajo. Porque si lo bajaba... Si ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a platicar porque él me dijo que
que habláramos unos 3 minutitos después de que finalizara la clase. Ah, ok, perfecto. Entonces espero. Bien, compañeros, ¿tienen alguna duda? No, licenciado. Bien, No, licenciado. entonces el próximo miércoles, dígame, Benicio. Pero, Lick, ya tengo aquí a la mano la sentencia para ver que usted la pudiera ver y no sé si para la próxima clase se la enviaría yo por correo o prefiere por otro medio. Sí, envíenmela a mi correo, por favor. El que está la vemos. consignado en Classroom. Sí, el que está, y la envíenmela y la vemos el miércoles si usted lo autoriza. Ok, Lick, está bien. Muchas gracias. Va, yo espero la sentencia, gracias. Bien, joven, entonces el día miércoles yo voy a tratar de que la licenciada nos pueda hacer, el procedimiento está en el código, pero yo quisiera que ella explicara prácticamente lo que ellos ven en el tema de fondo, y ya pues la última clase sería el día lunes con el juicio ordinario, el juicio ejecutivo laboral, y finalizamos, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, Evelyn, buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Licenciado.